Es que ya estás tratando, me tratas ya. Es innato, no lo puedo Claro, evitar. claro, pero porque, o sea, ¿no? Entraremos en la Sí. dinámica de tus estudios, de tu foco. Ujú. Bueno, de hecho, mi cuerpo ahora mismo está como sobrecalentado, ¿no? Yo estoy como, mi perfil sensorial está, ¿no? distorsionado de algún Está modo, regulado, está desregulado. desregulado. Sí, sí, lo ¿Y, vemos. y eso en los adultos es algo habitual en estos Es tiempos? muy habitual, es mucho más habitual de lo que creemos, porque es algo a lo que dejamos muy atrás y muy olvidado. Entonces, bueno, yo he empezado dentro de trabajar con adultos, he empezado como en esa parte, ¿no? De ver cómo están esos perfiles sensoriales, cómo está la regulación, si hemos aprendido a regularnos o no, qué es lo que nos está interfiriendo en nuestra vida diaria. Entonces, todo eso sí lo estoy trabajando con los adultos. Es decir, que tú en el momento de abordar esto, o ¿Mm? sea, primero que detectas en el cuerpo hay una señal clara. Bueno, primero lo que hacemos es una evaluación. Yo evalúo al adulto, ¿vale? Hay escalas estandarizadas, hay una evaluación clínica, hay una observación clínica, una entrevista y vamos sacando conclusiones a raíz de la conducta, del comportamiento, qué nos irrita, qué no, qué nos interfiere en la vida diaria, qué no, y vamos sacando un perfil sensorial. Y en base a eso, pues vamos buscando estrategias que nos ayuden a disminuir ese nivel de estrés que nos genera, ¿no? en la vida adulta. Claro, yo lo he hecho funcional esto y lo he trabajado muchísimo, lo he autoobservado, luego lo he Ujú. mejorado. Hay días que lo llevo muy bien y hay días que no, ¿no? Porque tengo Claro, esa voz interior que digo, bueno, venga, no claro. pasa nada, yo qué sé, pues si hay ruido, los micrófonos no pillan todo ese sonido, en realidad lo estoy pillando yo. Igual yo estoy recibiendo más sonido del que debería hoy, por algún motivo. Puede ser. O sea, al final nosotros, bueno, yo lo que hago es eh, valorar, o sea, esto se llama integración sensorial, ¿vale? La integración sensorial es ese proceso neurológico que explica, que empezó a explicar en su momento Giners, que es la madre de la integración sensorial, cómo ella estudió esos perfiles, ese proceso que es el que yo cojo el estímulo de fuera, lo registro, lo modulo, lo discrimino y lo integro. Vale, esto vamos a ver el nivel de intensidad de ese estímulo sensorial que nosotros seamos capaces de, vamos a decir, recogerlo, identificar qué es, identificar a qué intensidad está, identificar por dónde entra y emitir una respuesta adaptada a ese estímulo, ¿no? Una respuesta funcional, vamos a decir. Claro, eso yo que he hecho, ¿no? De forma natural, lo he ido trabajando por filtros, viendo, ¿no? El resultado. Es decir, un día Claro. me he puesto nervioso, luego otro día me he estresado y he contestado mal, reactivo. O sea, voy viendo los registros, como en los frames, Uh -huh. y al observarlo lo voy modificando, ¿no? Eso de forma natural. Bueno, natural, o Uh -huh. forzada, ¿no? Porque de Sí. algún modo me ha llevado mucho más tiempo que si me lo hubieran dicho o diagnosticado o ayudado a observar. Sí, efectivamente, al final la integración sensorial es algo que todavía, bueno, aquí en España, en Euskadi, estamos bastante en pañales, como digo yo. Yo me he formado en parte en Sudamérica, que estamos, bueno, o sea, a otro nivel. Está mucho más a pie de calle, el conocimiento de la integración sensorial, la gente de la calle lo tiene como más interiorizado, entonces acuden antes a valorar y a evaluar, ¿no? Eh, es verdad que mucho más en el ámbito infantil que en el adulto, pero sí que está como más presente. Entonces, todo ese proceso que tú has ido haciendo de manera como más natural, junto a un profesional, lo puedes ir trabajando para que te den estrategias y vean en qué está interfiriendo en tu vida diaria, ¿no? En tu participación. Claro, cuando deja de ser funcional aquello que me afecta, ya es patologizarlo, ¿no? De algún modo. Bueno, tampoco hablamos de patologizar, pero sí, o sea, al final analizar esa conducta en esa ocupación, que es lo que nos hace no personas, mantener ese equilibrio ocupacional, esa parte de nuestra vida acorde a las exigencias de la demanda de la vida, lo analizamos y damos una respuesta buena a ello, ¿no? Entonces, lo que tú bien dices, que hay días que te ves como más sensible, hay días que te ves un poco menos sensible, la integración sensorial o una alteración en el procesamiento sensorial trabaja, bueno, incide directamente en la conducta, en la atención y en el componente socioemocional.
Entonces habría que ver tú cómo estás, pues si a lo mejor tienes más carga de estrés, menos. Generalmente los adultos hemos aprendido a regularnos, ¿vale? Yo hablo de generalmente los adultos porque trabajo específicamente con niños, pero yo le explico a los padres cuando vienen a consulta, les explico, les digo, tú imagínate que tienes un día del terror, el mayor día de estrés de tu trabajo, te han dado una noticia mala familiar, no sé, ese día te encuentras regular, hace calor y tú vas abrigado, te metes al transporte público y estás saturadísimo, todo mal, ¿no? Imagínate que todo mal, se te ha caído el café, la tostada, o sea, todo mal, o sea, tú a nivel emocional ya estás desreguladísimo, a nivel emocional tú ya estás en defensa, tu sistema nervioso ha entrado en modo defensa. Si a ti normalmente los ruidos te molestan, o eres más sensible a los estímulos auditivos, esos días que tú no estás consiguiendo regularte, el estímulo auditivo te va a molestar por 2, por 3 bueno, depende de la intensidad, Claro, ¿no? y lo tengo amplificado, muy amplificado. Claro, luego está la filtración, ¿no? Que es lo que dices tú, que no filtras el ruido, ¿no? En este caso, Claro, ahora mismo yo estoy oyendo como 3 conversaciones a la vez, una tos, claro, ahí fuera, un sonido eso es. blanco. Bueno, ese es un problema de la filtración, ¿no? Dentro de este proceso que hemos hablado, que bueno, es más amplio lo que te he contado. Hay personas, el otro día tuve en consulta a un chico mayor, 30 y muchos, estábamos en la consulta y él había escuchado cómo se cerraba la puerta del portal, que está bastante lejos. O Me pasa. sea, entonces hablamos de un problema de filtración, ¿no? De no me puedo concentrar porque estoy escuchando absolutamente todos los estímulos. Tú estás escuchando muchos estímulos que yo he bloqueado, o sea, no estoy registrando, pero porque en este caso yo hoy hoy particularmente no tengo o sea, tengo esa capacidad de filtrarlos, ¿no? Hay otros días que no. O hay sonidos específicos que no, porque dentro del mundo auditivo pues hay muchos tipos de sonidos. Claro, eso es una arquitectura más psicológica, ¿no? Una especie de proceso en el que tú, cuando creas ese frame en el que depositar esas decisiones, ¿no? De decir, oye, bajar atención auditiva, aumentar quizás, ¿no? Ujú. La visión túnel. Bueno, o sea, al final es atender a las necesidades de tu sistema nervioso, ¿vale? No es como, o sea, sí, das una respuesta psicológica o emocional de cómo solventar ese problema que te está pasando a ti en este momento, pero hay personas que no tienen esa capacidad. O, por ejemplo, no es una respuesta adaptada a que yo me levante aquí como una energúmena a gritarle al mundo en el transporte público, callaros todos. No es una respuesta funcional ni adaptada, ¿no? Sí hay estrategias que en esos casos que se pueden mejorar en el entorno. Yo en mi casa, por ejemplo, sí tengo mucho cuidado con los estímulos visuales y los estímulos auditivos y los estímulos propioceptivos. Claro, pero en este caso es una negación o omisión y por otro lado es una aceptación, ¿no? Es decir, yo si quisiera hacer este podcast en otro sitio donde no hay nada de ruido, lo que busco es el control absoluto del sonido, ¿no? Entonces me voy a un estudio, insonorizo todo, tomo las decisiones, ¿no? Lógicas para Ujú. aislarme y ahí digo, bueno, yo aquí estoy en el prime de aquello que yo quiero. Y si Claro. no, pues tengo que aceptar que tiene todo este conjunto ¿no? de reglas o Ujú. condicionantes que van a hacer que tengan esta calidad, lo que estoy haciendo ahora. Claro, ahí hablaríamos de una adaptación del entorno, que Claro. bueno, dentro de la terapia ocupacional lo que hacemos mucho es analizar cómo es la ocupación, la persona y el entorno, ¿no? Cómo es esa relación. Entonces, cuando yo trabajo con las personas, voy a decir personas porque no solamente con niños, Claro. aunque es en gran parte, yo valoro cómo, qué capacidad tenemos de aprendizaje, o sea, de enseñarle a nuestro sistema nervioso a regular ese estímulo que nos está desregulando y cuando no es posible, evidentemente también buscamos esa adaptación del entorno, ¿no? Unos cascos sin sonorización, hay unos cascos que se introducen en la oreja que lo que hacen es filtrar los ruidos, tú puedes filtrar la voz, puedes filtrar la música, puedes filtrar como muchísimos diferentes de sonidos para enfocarte en algo particular. Ahora esto me explica que por qué estoy todo el rato con los AirPods en cancelación de sonido. Por ejemplo, a mí me pasó una temporada que estuve con muchísimo estrés de trabajo y utilicé los cascos por primera vez en mi vida de cancelación de ruido. Pero me di cuenta que los estaba utilizando en el supermercado, en la calle, en casa sola,
Y en el momento en el que me los tenía que quitar era abrumador porque volvía a la realidad y volvía al ruido intenso de escuchar los vehículos en la calle, a los niños corriendo, al vecino taladrando, o sea, todos los ruidos que conllevan una vida diaria, ¿no? Entonces, yo sí soy muy partidaria de esa adaptación, pero siempre con cuidado y nunca acostumbrando a nuestro cuerpo al 100%, ¿no? a esa muletilla que vamos a utilizar para regularnos. A la hora de regular el sistema nervioso, o sea, no hay un hack solo, ¿no? O sea, es algo que hay que ir desarrollando. Me imagino que es más complejo que intentar hacer, ¿no? Como algo, un trigger muy concreto. Es bastante complejo. O sea, en la intervención como especialidad específica de integración sensorial, lo que hacemos es buscar aquello que hay que enseñarle al sistema nervioso a regular o a aceptar o a identificar ese nivel, discriminar muchas veces qué es. Hay algo importante que no te he contado, que hay más sentidos de los que nos han enseñado. Porque ¿cuántos sentidos tenemos? 5, pero bueno, yo decía 6, 7. Vale, 5 son los que siempre nos enseñan que hemos tenido, ¿no? Pero realmente tenemos 8, aunque hay literatura que habla de 7, ¿vale? Yo hasta el año pasado siempre defendí que había 7 y que, bueno, uno es como una subcategoría, vamos a decirlo, pero es verdad que este año, como siempre vamos aprendiendo, me he impuesto, ya me he hecho a la idea que hay 8 porque he tenido un caso en el que, como siempre vamos aprendiendo, pues es ese octavo sentido que es la interocepción. He tenido un caso muy específico de interocepción, he trabajado. Cuéntamelo esto. Luego entramos, espera. Bueno, entonces, para no dejar a la gente ahí en ascuas, por si acaso los que no sepan, ¿no? Más allá de los 5 sentidos que siempre nos han contado, tenemos el sistema vestibular, tenemos la propiocepción y el octavo que hemos dicho, la interocepción, ¿no? Entonces, entre el vestibular, propioceptivo y táctil, estos 3 sentidos son los más importantes de nuestro día a día y en el desarrollo de un niño, ¿vale? No olvidemos que el sistema sensorial es de los primeros sistemas que se desarrollan en el útero, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, para mí, yo lo contemplo como la base del desarrollo. Muchos de los problemas que vemos, alteraciones que vemos o incapacitantes que vemos en la vida diaria de los niños, en la participación ocupacional de los niños, tiene una base sensorial, ¿vale? A veces vemos niños que se portan mal, ¿vale? Hace poco hice una charla con docentes muy divertida que hablábamos de ni desobedientes ni despistados, sino niños desregulados, ¿vale? Muy bueno. Sí, la verdad es que estuve muy contenta porque, bueno, aprendimos mucho todos, tanto yo de ellos como ellos de mí. Pero es algo bastante importante, ¿no? Entonces, bueno, lo que volvemos es que si yo tengo una desregulación auditiva, a lo mejor con un estímulo propioceptivo puedo ir regulándome. Y a las familias les explico mucho esto. Mi manera regulatoria es con estímulo propioceptivo. Por la noche duermo enterrada en peso. Mi madre siempre se reía cuando yo era pequeña. Yo desaparecía en la cama y me decían que era de mi desorden y yo sí, pero dentro de ese desorden con el tiempo he aprendido que había una función, ¿no? Yo no es que durmiese con mucha ropa encima de la cama porque sí, es porque yo me di cuenta, o sea, yo ahora me he dado cuenta de adulta y profesional que me calmaba mucho. Ahora tengo una manta de peso, ahora ya no pongo toda la ropa en la cama. No, yo pongo almohadones gigantes. Almohadas, manta de peso, lo que es necesario, ¿no? Y mientras más estresada estoy, más peso me pongo en la cama. Son esos truquitos que a los adultos les fascina cuando les digo, prueba a dormir con peso en la cama, a ver qué te pasa. Entonces, yo explico siempre que yo si yo estoy desregulada, me podéis ver no con las piernas cruzadas, sino que una pierna sobre la otra y otra vuelta más. Ah, sí, apretando ¿verdad? las piernas a más no poder. Que cualquier día me disloco una cadera. Pero es mi manera he aprendido a regularme de esa manera, de buscar ese estímulo propioceptivo potente, de sentir mi cuerpo muy potentemente, de tensarme completamente de una manera medianamente sana, medianamente funcional, porque es verdad que para mis articulaciones no es muy favorable. Pero eso es conciencia situacional, ¿no? O sea, que tú te sitúas, en la propiocepción es eso, ¿no? Es el hecho de que al hacer ese ejercicio o esa postura
O en realidad no deja de ser también un trigger, ¿no? O decirle, mandarle una orden directa al sistema nervioso. Bueno, en mi caso, esto es algo completamente involuntario, ¿vale? O sea, yo me he dado cuenta por de analizarme, ¿vale? Con todos los años de estudio, cuando hice mi especialidad, nos tuvimos que analizar mucho, pero es algo que yo no hago queriendo, o sea, no es que yo me sienta desregulada y ponga las piernas de esa manera, ¿vale? Es algo que me sale innato, pero sí he sido capaz de observar que cuando estoy así es porque estoy desregulada de alguna manera. Y mi cuerpo, que es sabio, mi sistema nervioso, que es muy sabio, busca ese estímulo para bajarme a tierra, vamos a decir de esa manera, ¿no? Entonces yo lo que le explico a los adultos es que de manera involuntaria, de manera no consciente, tenemos esas autorregulaciones, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a veces no damos con esa autorregulación. Los niños no han aprendido o a veces los adultos no han aprendido, pero sí podemos descubrir cuál es ese estímulo que nos va a llevar a regularnos y potenciarlo. Evidentemente sí tengo estímulos yo acudo a estímulos conscientemente para bajar mi nivel, ¿vale? Cuando estoy como muy desregulada, que yo me desregulo mucho con sonidos estridentes, me desregulo mucho con el desorden, me desregulo mucho con bastantes cosas, sí que tiendo, por ejemplo, a hacer esto, ¿no? A darme golpecitos en el Ah, pecho ya yo sola. llevas como Eso es de ejemplo. manera consciente, ¿vale? Esto no lo voy a hacer de manera inconsciente. Eso es tapping, ¿no? Sí, bueno, no lo hago como tapping, ¿eh? O sea, yo no tengo ni idea de... O sea, sí que lo he leído muchas veces, pero no sé cómo se hace, pero me ayuda. Es que no va de eso también, de descubrir cada uno La verdad es que no lo su sé. configuración y no Eso, va de una eso sí, fórmula vale. externa. Sí, 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 o sea, completamente. O sea, con los adultos tenemos que trabajar de esa manera, ¿no? Ser conscientes, tener mucha conciencia corporal. Esa es, conciencia corporal es un muy buen tag, claro. Es algo que el adulto se olvida totalmente, o sea, lo he ido viendo cada vez soy más consciente, cada vez tengo más presente que como adultos nos olvidamos totalmente de esto, ¿no? Estamos muy desconectados de nuestro cuerpo, muy desconectados de nuestro sistema nervioso. Eh, Incluso muchos niños, ¿vale? A mí me llama mucho la atención que cada vez hay más niños con mayor desconexión corporal, independientemente del diagnóstico que puedan tener o no, ¿eh? O sea, trabajo con muchos niños, con muchas causalidades diferentes, pero sí es verdad que trabajo con muchos niños que no son conscientes de su cuerpo. Entonces, también veo muchos adultos que no son conscientes de su Claro que cuerpo. no hubo un registro y ahí se ha quedado, ¿no? En una indeterminación. Yo creo que la vida en la que vivimos nos lleva a olvidarnos. El ritmo de vida que llevamos nos lleva a olvidarnos de mi cuerpo, mi sistema nervioso son lo más importante. O sea, esto tiene sentido si el comportamiento de los últimos tiempos a nivel sociológico y a nivel macro ya se ve, que es esta dicotomía entre lo físico y lo digital, ¿no? En cuanto yo he Uh-huh. digitalizado mis conversaciones, mi trabajo, mi modo de hablar con las personas, mi modo de vincularme con las personas, entonces, y hemos reducido mucho en lo físico, esto sí que hay un alejamiento colectivo, ¿no? Hacia lo digital y nos hemos pasado de frenada igual. Sí, mira, desde el punto de vista de la terapia ocupacional o de la ocupación, ¿qué pasa? Que yo lo que veo es que las actividades que hacemos carecen de significado, con lo cual la participación es, bueno, no es de tanto peso como debería ser. La vida nos ha llevado a tener conductas más sedentarias y yo lo veo en adultos, ¿no? Yo digo, pues si no haces ejercicio, no haces actividad. No, sí, sí voy al gimnasio. ¿Y te gusta? No. No tiene significado, no tiene participación. Con lo cual, Claro, no hay impacto. al carecer de participación hablamos cuando haces una ocupación que tiene un significado, ¿no? Que te permite ser parte de, pero de una manera significativa. Yo puedo ser parte, yo por ejemplo, me voy a poner como ejemplo, yo voy al gimnasio, no me gusta ir al gimnasio, o sea, pero sí es verdad que sobre todo en el invierno es como la única parte, o sea, la única posibilidad que tengo para poder hacer actividad física. Yo preferiría ir al monte, preferiría ir a caminar bueno, a cerca del mar, preferiría hacer actividades que sí tienen significado para mí, participar de esa manera. Entonces, ¿qué he hecho? Bueno, desde una necesidad que es la actividad física, he buscado la participación significativa.
he encontrado un gimnasio acorde a mis inquietudes, pues que tiene un estudio de yoga, que tiene un estudio de pilates, que tiene profesores que me enseñan, que me motivan, que buscan algo que haga que yo vaya feliz, contenta y relajada. Cagueas, y me encanta, ¿no? Con la palabra ocupación. Ocupacional, ocupación, cuánto, y lo he apuntado, cuánto de significado tiene esa ocupación, que es un slot de tiempo. Claro, la lógica de la rutina nos puede estrechar la cantidad de tiempo. Tú decías, ir al monte, pues me lleva un itinere, ir hacia un sitio, ¿no? Viajar, estar allí, llegar, transitar y volver. Sí. Ese lapso de tiempo no podemos igual, en la mayoría de la gente no puede ocuparse de ese modo, y hemos industrializado la ocupación de la salud desde el punto de vista físico, ¿no? Que es en este caso el deporte, pues sí que estamos viendo en picos históricos de gente entrenando mucho, pero ¿qué está pasando ahí? ¿Se están perfilando físicamente hacia una mejor salud física, o en realidad están disuadiéndose de hacer otra cosa y no están realmente transformándose, ¿no? Eso es, efectivamente. O sea, al final yo veo mucha gente haciendo ejercicio en el gimnasio, pero que realmente no les llena, que realmente no es algo significativo en su vida. O sea, yo he escuchado a un montón de gente diciendo, es que hay que ir. Es como, sí, hay que hacer deporte, hay que hacer actividad física. Como tú la quieras hacer es cuestión tuya. Como tú quieras hacerla partícipe de tu vida, ¿vale? Estamos llenos de ocupaciones, ¿vale? O sea, el análisis de la ocupación es muy extenso, o sea, ya sea desde estar en esta entrevista, el trabajo, mucha gente hace trabajo, tiene una ocupación maravillosa, o sea, bueno, maravillosa en tiempo, pero que realmente no les gusta. No hay significado en esa ocupación. Y estamos en una crisis claramente de identidad sobre esto también, ¿no? De gente que ha estudiado y se ocupa la mayor parte de su tiempo en algo que no es, ¿no?, una transformación real, o que no tiene un compromiso, un significado. Y si eso lo estamos también viendo en otros órdenes de la vida, estamos en una sociedad desregulada, lo dirías. Bueno, ahí estamos mezclando como el término desde la integración sensorial, pero ya estamos en el tecnicismo más de la terapia ocupacional pura, ¿vale? La integración sensorial es un método de intervención realmente dentro de toda la amplitud de la terapia ocupacional. Nosotros como terapeutas ocupacionales defendemos la ocupación, pero la ocupación significativa en las personas, ¿vale? Para nosotros es muy importante esto. De hecho, la definición de la terapia ocupacional como tal es una disciplina de la ciencia de la salud que se centra en que la persona pueda participar en ocupaciones significativas de manera activa, autónoma e independiente. Pero ¿vale? si esto estuviese en la educación al inicio de la vida, tendríamos un proceso hacia lo adulto mucho más consciente en este aspecto, ¿no? O sea, ¿crees que debería de ser una de las grandes cosas que oigo de los adultos constantemente es: no hemos tenido educación, por ejemplo, en las inteligencias emocionales, que está totalmente enraizado, ¿no?, hacia eso? Bueno, hemos sido niños educados para crear, para producir. Producir más que crear, voy a decir, porque nos han cortado mucho la creatividad y nos han hecho producir. Hemos sido educados para tener una buena educación. Buena educación no quiere decir significativamente una educación que a mí me llene, sino algo que en un futuro me va a dar producto, en un futuro me va a dar riqueza, en un futuro me va a dar una buena vida. Pero, ¿qué es una buena vida para ti? Para mí una buena vida es, por ejemplo, la que estoy teniendo yo ahora. Es verdad que, bueno, que yo ahora mismo tengo un poco de estrés porque tengo mucho trabajo, carga laboral, pero yo, por suerte, en su momento no hice caso a mis consejeras por ahí cuando decidí que estudiar. Porque cuando yo empecé a estudiar terapia ocupacional era súper extremadamente desconocida. Todavía tenemos mucho camino por delante, pero era muy desconocida. Y me decían, ya, pero ¿de qué vas a trabajar cuando termines? Y yo decía, pero no todo tiene que ser eso, ¿no? Sino que buscar una ocupación, en este caso laboral, que me satisfaga, que me llene, que me diga, bueno, pues voy a emplear todo lo que yo tengo para disfrutar de esto, ¿no? Lo de disfruta de tu trabajo y que no sea trabajo es en parte verdad, creo yo. También es verdad que, bueno, que tampoco nos podemos ir al otro lado
de que convertir mi trabajo en mi vida, ¿no? O sea, tiene que existir ese equilibrio ocupacional. Entonces, hemos sido niños, como me gusta a mí a veces decir, adiestrados para producir y es verdad que carentes de inteligencia emocional, carentes de posibilidad de tener nuestra identidad. Y bueno, quiero creer que vamos cambiando en esos aspectos, ¿no? Que los niños hoy en día tienen más posibilidades de poder decidir sobre qué quieren y no quieren hacer. No hay una nueva generación que tendemos a llamar la generación de cristal, pero sí que es verdad que a nivel más emocional a mí me gusta creer que tienen una identidad más marcada que nosotros, que saben respetar mucho más sus límites. Lo que no quieren, ¿no? Claro, tienen como más claro qué quiero ser y qué no quiero ser, dónde está mi límite y dónde no lo está. Que de algún modo está exponiéndonos a las otras generaciones a decir, igual somos insanos o hemos vivido, ¿no? Porque es fácil verlo con las anteriores generaciones, igual 3 o 4 hacia atrás, mineros, agricultores, ¡buah! 20 horas trabajando, qué inhumano, ¿no? Claro. Y sin embargo no vemos como inhumano quizás lo nuestro respecto a los de cristal. Pero a mí hay una cosa que me gusta de esta generación de cristal, que me perdonen, pero bueno, es como les llaman generalmente, que es que valoran mucho, no, pues dicen, quieren reducir las jornadas porque no quieren trabajar. Es que quieren vivir, es que quieren tener ese equilibrio ocupacional. Si yo hay días que trabajo muchas horas, no me da la energía para tener un equilibrio ocupacional. Si yo me paso 12, 13 horas trabajando, tengo el tiempo suficiente para llegar a mi casa, cenar y meterme a la cama. Y el equilibrio ocupacional responde a 3 preguntas. ¿A qué tengo que hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Y qué necesito hacer? Entonces, solo me quedo con el qué tengo que hacer. ¿Y las otras 2? Claro, pero a veces, por ejemplo, a mí me pasa dentro en foco y se me pasan 15 horas así, sin comer y sin darme cuenta, porque estoy en un interés, ¿no? Estoy Sí, sumergido restringido. en un conocimiento concreto, bueno, lo que sea. La cuestión es que, y le pasa a mucha gente esto, de quizás tiene como su libertad para poder hacer y que de algún modo se autoesclaviza a sí mismo, ¿no? Que está ahora un poco en boga también esto, ¿no? De cuán autopersuasivos podemos ser nosotros como en esa libertad de sugestionarnos aún más esa sobreproductividad. Pero luego quizás esos son lapsos que devienen más de un rapto muy creativo que es necesario, ¿no? Claro, o sea, al final aquí hay que diferenciar entre que eso sea de manera puntual, porque Claro, todos nos puede pasar de manera puntual, o que eso sea la ley de tu vida. bueno, es Bueno. puntual, sí, pero como que aparece y desaparece. Sí, 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 sí. Claro, o sea, al final somos personas cíclicas y de repente tienes esa inspiración, te llegan las musas o tienes el hiperfoco, ¿no? Y tienes 2 días o un día o unas horas incluso, ¿no? Pero ya no tenemos un equilibrio ocupacional si se te olvida comer. No tenemos el equilibrio ocupacional si no tienes tiempo para comer. O si ese hiperfoco, vale, bueno, vamos a dejar el hiperfoco de lado, pero tú imagínate que estás inspirado y quieres trabajar, ¿no? Y tú tienes que mantener entre lo que necesitas, que es comer, beber, respirar, descansar, ¿vale? Lo que debes, que en este caso vamos a poner, o sea, lo que tienes, que es en este caso vamos a hacer que trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo que debes, imagínate, tienes que tú como ser social, a lo mejor debes saludar a tu familia o Sí, sí. claro, o llegar a tiempo para tener a casa, llegar, si vives con alguien, pues llegar a casa y tener, aunque sea 5 minutos de conversación de calidad con una persona, ¿no? Somos seres Total. sociables, comunitarios y no hay que olvidar esa parte de la participación social. Porque si yo me ensimismo en eso, me meto, ya no estoy siendo un ser que participe en comunidad. Total, pero sí que es cierto que esas fluctuaciones, lo mismo que, ¿no? La emoción puede verse alterada por el ambiente, por la cantidad de concatenaciones de hechos fortuitos, más tu sensorial activada y no filtrada. Mm. Entonces tú estás en ese día en el que pasan 4 horas y todavía dices, madre mía, o sea, sigue pasando todo esto y yo estoy aquí, pero de repente entras, ¿no? En el flujo y descubres cosas y dices, ¡guau! Ha valido la pena, ¿no? O sea, no hay también, claro,
la sociedad en general tendría que primero conquistar como esta libertad ocupacional para luego aprender a regularse. O sea, es un reto muy grande. Quizás será más fácil empezar la vida de forma como ordenada y ese orden está bien. Bueno, mira, dentro del equilibrio ocupacional, yo me he metido en el mundo de los adultos con estrés, ¿vale? Adultos que tienen altas cargas de trabajo, donde el equilibrio ocupacional es, ¿qué es eso? ¿Sabes? O sea, alergia al equilibrio ocupacional. Adultos que no siempre trabajan en algo que les gusta. Han aprendido a que les guste o a tolerarlo, que no es lo mismo, no es algo que les llene, ¿vale? Entonces, cuando, en tu caso, bueno, tú hablas hablamos de tu caso, ¿no? O del mío, que es un poco más creativo, que disfrutas, ¿no? De ese proceso, entonces a veces se puede mezclar un poco en el tengo y en el quiero, bueno, en lo que me llena, porque al final puede ser un poco tu hobby, pero también hay que mantener ese equilibrio de no puedo mantenerme mi trabajo y mi hobby full time. Tengo que tener otros hobbies, ¿no? Para que no sea un interés restringido y únicamente exista eso. Pero bueno, hay personas, hay adultos que la ocupación laboral que tienen no es de su agrado, lo aceptan, pero lo toleran, lo han aprendido a tolerar, pero no es full interés, no es significativo. Entonces, si tú tienes un adulto que trabaja 10 horas, 12 horas, porque bueno, más allá de salir de su puesto de trabajo, sigue conectado, ves ese estrés latente, no existe el equilibrio ocupacional. No llega a poder disfrutar de su familia, no llega a poder disfrutar de sí mismo y hacer esas actividades significativas que te llenan a ti. Como si es jardinería en tu casa, me da igual. O tejer, o algo que realmente te conecte contigo y te dé la oportunidad de disfrutar de ese tiempo contigo mismo. Aunque sean 20 minutos. Yo empiezo como poquito a poco. 20 minutos. Sale a escuchar la mitad de un podcast caminando. Es que te iba a decir justo eso, que cuando entro en ese rapto lo que busco es una tarea secundaria que sea de movimiento, justamente para no estar aislado, sino decir, bueno, que la gente me puede ver caminando por la ciudad, hablando con la IA, hablando o con gente, o teniendo reuniones, o conmigo mismo para terminar de resolver un problema complejo o lo que sea, pero caminando todo el rato. Sí, pero ahí sigues manteniendo una ocupación. O sea, tú sigues en tu punto laboral. Porque aunque tú estés caminando, tú sigues disfrutando, bueno, disfrutando, sigues teniendo ese tiempo trabajando. Sí, No has desconectado. es que no sé lo que es desconectar realmente, no he O sea, desconectado nunca. hay un punto en el que tú tienes que hacer actividades que no estén relacionadas con tu trabajo. Aunque tú tu trabajo lo disfrutes. Sí, ahí claro, es curioso, ¿no? Es decir, porque habrá gente que diga, oye, pues yo estoy todo el día, bueno, está el caso que está todo el día conectado y conectado es estar también desconectado, no sé Ujú. cómo definirlo. Sí, sí. Sí, pues estás hablando de trabajo, pero luego de una conversación profunda con un amigo y se hila con lo otro y es una especie de contrapeso, peso y contrapeso. Mm. Yo no sé, no tengo la sensación de que desconectar, que no lo termino de hacer No, nunca. pero desconectar, o sea, yo hablo simplemente de hacer alguna actividad significativa para ti, no relacionada con tu trabajo. Por ejemplo, veo casos que dejan de trabajar, modo avión, eh, me voy a leer algo, pero lo que estoy leyendo es algo interesante que me va a nutrir de cara a mi trabajo. ¿Tiene significado? Sí, por supuesto, es algo que estás disfrutando, estás leyendo. Ahora, ¿has desconectado de tu trabajo? No. No, ahí no. Pero si lo aprendes para ti y luego resuena en tu trabajo, ahí es otra carga. Sí, pero no del todo. O sea, yo viví en Austria un tiempo, ¿no? Y no te voy a decir que encontré placer en estudiar alemán porque, porque qué difícil, pero eh, en mis ratos libres a mí sí me gusta estudiar, ¿vale? A mí me gusta como el concepto de sentarme con mis apuntes, música de fondo. Yo encuentro paz ahí, ¿no? Es Uf, algo mucha. significativo. Estudiar alemán lo medianamente convertí en algo significativo, pero no termina, era como trabajo, ¿sabes? Porque sí hay una exigencia detrás.
era un tengo que hacerlo porque necesito el alemán para poder moverme en este lugar donde estoy viviendo. Entonces, aunque yo disfrute del proceso, a mí me seguía limitando para descansar mi cuerpo, mi mente, mi sistema nervioso, hacer algo... Bueno, pero tú ahí preparabas un escenario que sea más afín a tu modo de aprender alemán. No vas a una academia, en este caso sería más música, tú Sí, pero tranquila, bueno, pero aún así sigue estando la carga, ¿no? Que el decías, vínculo el vínculo. Vale, directo vale. al trabajo, que bueno, en este caso era por mi trabajo que necesitaba el alemán. Eh, sigue estando ahí, ¿no? O sea, al final yo no desconectaba. Mi manera de desconectar, yo te puedo decir, por ejemplo, es manos a la tierra. Y a mí me encanta la jardinería, me encantan las plantas. O sea, ojalá tener una selva en mi casa. Tengo muchísimas plantas. Cualquier día me echan a mí de casa por llevar más plantas. Pero es que es mi método de escape. Yo llegar a mi casa estresada y trasplantar una planta, manos a la tierra, como digo yo, necesito manos a la tierra, a mí me descarga completamente, Iba a decir la palabra descargar, justo. me regula completamente. Tener esa sensación táctil. ¿Qué se siente cuando pasas de desregulado a regulado? Que entras como en calma, o sea, la palabra es calma, o sea, ¿cómo lo identifica una persona para si tuviese que mapear sus actividades que le regulan y las que no le regulan? Ya sabemos, las que no estamos regulados, estamos como en estrés, reactivos, molestos, incómodos, Uh-huh. incómodas, pero en el otro lado, ¿cuáles serían? Tú has dicho descargar. ¿Cómo es ese proceso de saber que estás descargando? O sea, yo lo veo, mira, mi trabajo a mí me encanta, ¿vale? Yo hay días que tengo días horribles, pero aún así llego y digo, qué día más guay, ¿vale? A mí me gusta mi trabajo. Es un trabajo que hago por mí y para los demás, ¿vale? Yo trabajo directamente con las familias. Y yo puedo haber tenido un día maravilloso en el trabajo, no llegar estresada, ni desregulada, ni por absolutamente nada. Pero no es del todo significativo. Yo llego a mi casa, me pongo las manos a la tierra y a lo mejor esos 20 minutos los he disfrutado más que las 8 o 9 horas de trabajo. Y compensa, o sea, como que regula esa desregulación Es que ahí anterior. estamos haciendo lo que tengo que hacer, porque yo tengo que trabajar, aunque lo disfrute, tengo que trabajar. Y algo que quiero hacer y necesito hacer es un tiempo conmigo. Entonces, ¿cómo lo siento yo? Es como otro día, otra val, otro momento. Pero total, justo ayer tengo una conversación con un amigo, luego con un founder, siempre estoy encontrando del lado profesional o personal esa búsqueda de lo que acabas de definir tú, ¿no? Como mi espacio, en el de la pareja era que también tenga el reto era que tenga su espacio porque no lo estaba teniendo y estaba habiendo conflicto Claro, y se estaban ya desgastando. claro. Entonces, claro, ambos queremos un espacio para cada uno, luego otro en común. Y en el de profesional lo mismo. No tengo mi espacio, esto me está saturando, mucha presión, estoy en una tercera ronda, valoración muy grande, mucha presión de socios, de empleados, rompe software, estoy todo el rato hablando de lo mismo, me dice, yo necesito mi espacio. Claro, Se va a dar paseos o lo que sea, pero no termina de conseguir eso. claro. Porque a lo mejor la actividad que él está utilizando o que esa persona está utilizando no es del todo significativa. Total, es como más instrumental. Yo le veo que sus slots Efectivamente. son totalmente instrumentales. Es como lo que te digo del gimnasio, ¿no? De, Es estoy que va súper por ahí. estresado, voy al gimnasio ya, pero el gimnasio realmente, a lo Y mejor lo lo hacen que... todo el rato igual, igual, Claro, igual. entonces a lo mejor eso no te... O sea, yo puedo estar súper estresada o ir al gimnasio, pero igual salgo más estresada. Oye, pues le voy a recomendar lo que me dices tú. Te voy a parafrasear sobre... ¿Tiene significado la ocupación que estás teniendo para que le haga un trigger a Efectivamente, él, no? eso es. Es que esa es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta perfecta. ¿Tiene significado lo que estás haciendo para ti? ¿Tiene algo que te repercuta directamente en tu sistema nervioso? Claro, pero esta ocupación concreta en este Claro, tiempo. eso es. Claro, Si yo para que no sea leo, un abstracto. si yo leo o me voy a dar un paseo escuchando un podcast que tiene que ver con mi trabajo, aunque yo lo disfrute, sigo pensando en mi trabajo. Sigo con el rol de Val trabajadora, Sí, vas ¿sabes? haciendo apuntes, Mentales, ay, total, mañana total. toca hacer esto. En cambio, si hago una ocupación significativa y estoy totalmente concentrada en esa ocupación significativa, que es de interés, que me motiva, reconecta conmigo, reconecta con mi identidad y automáticamente va a disminuir esa carga. Ahí Y podemos vamos a ir... encontrar el equilibrio ocupacional de las tres preguntas, ¿no? Sí, claro, claro, ahí lo que te decía antes, ¿no? Ese trigger para descubrir si realmente eso que estoy ocupando mi tiempo significa algo para mí. Si no estoy pensando en dos o tres cosas a la vez, significa que mi atención es plena. Ajá. Entonces, hay
significado. Efectivamente. Mira, me gusta la cadena de... Sí, sí, lo voy a utilizar más. Sí, es muy interesante. Con los adultos trabajo así, bueno, también entramos en la parte de organización, en la parte de delegar, en la parte, bueno, muchos aspectos, ¿vale? ¿Cómo gestionar ese equilibrio ocupacional? ¿Cómo puede pasar? Siempre empezamos con pequeños minutos. 10 minutos para ti. Ver cómo es tu espacio de trabajo, cómo podemos disminuir esa carga de estrés, ya sea sensorial, ya sea socioemocional, lo que sea, analizar bien, ver cómo disminuir durante el día, como digo yo, esas pequeñas pausas que nos van a ayudar como a recargar el sistema nervioso, ¿no? De mi batería se está agotando, necesito recargar. No sé si te pasa a ti con la batería social. Bueno, ahora se me está recargando. Bueno, me alegro. Pero a mí mi batería social muchas veces es como que yo salgo los viernes a tomar algo con mis amigos porque les quiero ver, pero realmente yo digo, ¿para qué? Sí, la batería social la tengo baja yo también. Claro, y cuando trabajas con personas, quieras o no, hay días que sí, que me la recargan y me reenergizan mogollón, pero hay días que digo, es que no os voy a aportar nada, ni todo lo bueno que me podéis aportar a mí me va a llegar porque estoy tan reventada que es que no voy a recargarlo de ninguna manera, solamente yo sola en mi casa. Yo sola, conmigo. Ni siquiera con yo sola. Es que te iba a decir, la soledad o solitud es, Claro. se ve desde fuera como quizás un problema de aislamiento. Sí que hay que segregarlo bien, porque hay una cadena, ¿no? de adicciones que pueden existir, ¿no? Que yo estaba haciendo ahí como una espiral, ¿no? Desregulada y de adicciones que ¿no? te van llevando hacia una oscuridad y alejarte. Pero en el caso de la solitud querida, solicitada y demandada por ti mismo, es un disfrute. Yo ayer mismo estaba en el mediodía, mientras todo el mundo estaba comiendo, que, bueno, me he olvidado de comer, perdón, estaba con 3 libros y iba leyendo un trozo de cada uno porque es mi sistema, si no, no puedo tener atención plena, ¿vale? De verdad, que es lo que decías tú. Justo ayer estaba diciendo, qué guay, tengo mi atención plena porque soy yo y no tengo que andar leyendo un libro y pensando, uy, cómo lo leo, por ejemplo, si leo muy rápido o no, Claro. es que son cosas que me obsesionan y entonces como que y ahí dije, venga, disfrútalo. Me leí 3 libros, iba a leer un poco y un poco y ¡guau! Qué sensación más completa, ¿no? Claro. Y dije, wow, pues si estoy solo. Dije, pero ¿cómo puede ser completo y solo? Qué genial, ¿no? Esa sensación. Incluso en casa a veces puedes cohabitar. A mí me gusta mucho ese concepto de a veces buscar ese momento contigo solo, aunque haya más gente en el espacio. O sea, a veces se puede hacer, ¿no? Y Muy es sano cuando eso. cohabitar. Como hoy cohabitemos. O sea, no puedes sentarte en el sofá de al lado a ver una película, pero no la vas a ver conmigo. Vas a ver la misma pantalla que yo, pero no conmigo. O sea, Súper sano esto, ¿eh? sí, o sea, a nivel pues amistades o lo que sea, está bien, ¿no? O sea, a veces está guay. Que es lo mismo un poco el ir a tomarte un café a una terraza donde las terrazas están llenas al lado, ¿no? Estás cohabitando un espacio que no compartiendo un tiempo de calidad. Oye, esto es revelador e interesante porque cohabitar como disparador me parece un framework o un frame más bien mental en el que, o un marco en el que depositarnos en los espacios, porque claro, el espacio se transforma con el comportamiento, ¿no? Claro. Y ese mismo sofá y televisión con un auricular uno y el otro leyendo tranquilo, mirando, y le da el sol en la cara y observando y leyendo y tocando una planta, están cohabitando y no hay una tensión superficial que hace que tengan que dialogar, tengan que interactuar, Claro. tengan que estar juntos. Yo creo que, por ejemplo, desde pequeña siempre he cohabitado. En la casa de mi madre, mi mundo era mi habitación. Entonces era donde yo encontraba mi paz y yo cohabitaba. Entonces, generalmente, pues no iba a ver las películas con mi familia, o a veces sí, pero bueno, generalmente no. Yo prefería ver una película yo en mi habitación. O comía o merendaba en mi habitación, ¿no? Bueno, comer no porque no me dejaban, pero a lo mejor merendaba en mi habitación, ¿no? Entonces vivimos en el mismo espacio, pero cada una por su esquina y con sus intereses. A ti también, ¿no? Te captura el interés sobre algo y necesitas esa burbuja. Bueno, es bastante fluctuante, o sea, depende en qué momento. Sí que soy un poco de esas personas que dejan cosas a medias.
me intereso mucho por algo, me encanta algo, empiezo un proyecto, me encanta crear cosas, se me da fatal, o sea, fatal. Dicen que las terapeutas ocupacionales somos muy creativas y que somos buenas en manualidades y cosas, pero al final vamos a la ocupación, ¿no? A la motivación con las ocupaciones. A mí me encanta pintar, me encanta tejer, me encanta bordar, me encanta, bueno, he empezado una cantidad de proyectos increíbles, pero llega un momento en el que lamentablemente cambio de interés, cambio de rutina, cambio de hábito y se me quedan ahí a medias. Entonces, soy como buena en muchas cosas, pero experta en ninguna. Pero en esto sí, ¿no? En el acompañar a niños y adultos, a observarlos, a mejorar con ellos o, ¿no? Crear esas diferencias sutiles que hacen que emerja de algún modo, ¿no? Esa, Sí, yo creo, bueno, creo que lo más constante desde mi adolescencia, bueno, pasada mi adolescencia hasta ahora puede ser mi profesión. Sí. O sea, creo que es lo que siempre he estado como, de hecho, desde primero de carrera yo supe que quería trabajar en infancia. Eh, tuve mis pequeños pinitos en otros ámbitos para conocerlos y no cerrarme puertas, pero como que lo tuve muy claro y creo que es lo más constante que he hecho. Mi trabajo me gusta ser bastante constante. tiene sentido porque ahí es lienzo en blanco, estás acompañando a algo que es creativo también, porque el propio niño es un mundo, Mm. ¿no? Burbujeante y creativo. Sí, bueno, luego también está esa parte bonita de cara a mí, ¿no? Que son muchos niños, son muchos espacios, muchos momentos, muchos proyectos de creación con ellos, ¿no? O sea, al Claro. final cada niño tiene su identidad, su interés, cada familia es un mundo, entonces son pequeños espacios. Luego tengo esa parte de la carga profesional que al final nosotros cargamos mucho, ¿no? O sea, a mí me encanta trabajar más que con el niño, con las familias. A mí me gusta interceder directamente en las familias y yo les Wow, qué digo, reto, ¿eh? sí, por suerte tengo familias maravillosas a mi alrededor, tengo buena relación con todas, o sea, te puedo decir que en mi experiencia, que ya son varios años, eh, habré tenido mala experiencia con una o dos familias porque no hayamos podido generar vínculo, ¿eh? O sea, a eso me refiero con mala experiencia. Pero en general con todas tengo muy buena relación. Me encanta ser partícipe de cómo van creciendo, tanto el niño como ellos como familia. Entonces, ellos depositan una confianza en mí terrible, que a veces es abrumadora, ¿no? Justo ayer hablábamos con una compañera de cómo a veces puede llegar a ser como dependencia de la familia hacia la terapeuta, ya sea yo, o logopeda, o psicóloga, o quien sea, ¿no? Pero generar ese vínculo es muy importante, entonces ellos depositan mucha confianza en nosotras y yo tengo que corresponder. Claro, pasa que hay estructuras familiares que, claro, tú no puedes tampoco conocer toda la configuración de esa familia. eh, Bueno, co- claro, pero lo de detrás, ¿no? De todo lo que hay detrás familiarmente, esa historia. O si haces ahí, te sumerges en la historia familiar, yo siempre, discriminas cada sujeto y cómo se dinamiza. no, no tan así, ¿no? Pero sí les digo a las familias que soy cotilla. Yo siempre les digo, yo soy un poco Muy bien. cotilla. Entonces, siempre les doy que si ellos quieren cortar y no me quieren contar algo, por supuesto, nadie les va a obligar. Pero sí para mí es muy importante que por lo menos cómo es la relación dentro de casa, del núcleo familiar, es muy importante a la hora del desarrollo del niño. Claro, para que ¿Sabes? te digan toda la verdad, ¿no? Porque si Claro, no, no sirve. para mí mi fin es que ellos depositen la confianza en mí para decirme tanto lo que hacen bien como lo que hacen mal. Eso te iba a decir, claro, tú ves una transformación de los adultos acompañando a los niños también. Sí, sí. Ayer, no, antes de ayer, una familia les mandó unos deberes, ¿no? Y también mando deberes considerando mucho el ritmo de la familia y el equilibrio ocupacional de la familia, ¿vale? Pues les mandé unos deberes, me los trajeron y me dijeron así como, toma, sabemos que nos vas a echar la bronca, pero eh, tiene que ser así. Y le dije, pues me alegro porque yo lo que busco es que me digas la verdad. O sea, yo no quiero que me plantes como que todo lo que te mando lo haces. Aparte, uno, porque yo lo voy a saber, porque se va a ver directamente en el niño. Y dos, porque no tiene sentido. O sea, yo necesito transparencia. Entonces, yo no voy a ser ofensiva ni dañina en decirte, lo has hecho mal, porque tal, tal. No, jamás. Sino construir un equipo y decirte, vale, has hecho esto porque has sabido hacerlo de esta manera, porque has podido hacerlo de esta manera. Vamos a ver cómo poco a poco podemos transformarlo. Y ya está. Y juntos vamos creando. Al final, con la familia, para mí es muy importante. Me gusta traer de las orejas
a las madres y a los padres a las sesiones para que vean cómo el niño trabaja en las sesiones y cómo pueden extrapolarlo a casa. Porque es que contigo hace todo y en casa no hace nada. Claro, pero tú ahí dices, ven y te pones en rol observador. Y a partir de esa observación ya te... Claro, porque en el terreno de juego al final, claro, los niños pueden manipular, o el padre también puede manipular, la madre, es decir, todos de algún modo tienen que ver que no haya distorsión entre lo que sucede y lo que piensan. Sí, o Ahí está sea, la clave, ¿no? volviendo como al análisis que te decía de entorno, ocupación y persona, ¿no? En el niño tenemos que considerar que hay 3 pilares fundamentales en un niño que viene a consulta, que va a ser la consulta, la casa y el colegio, ¿vale? Que son como sus actividades, ¿no? O sus extraescolares o lo que haya. Yo siempre le digo, esto es un equipo. Si una de las 3 piezas no funciona, no rema donde tenemos que remar, es que vamos a estar dando vueltas. Si tú remas para un lado y yo remo para otro, vamos a estar en torbellino. Entonces, es primordial las coordinaciones con los colegios. Yo hablo muchísimo con los profesores de los niños. Ah, qué bueno. Buah, muchísimo. Hasta con los profesores de los O sea, extraescolares. vas coordinando, claro, todo ese Sí. hilo argumental, claro. Sí, sí. Yo ahí he llegado a tener reuniones de casos de niños con hasta 8 personas en una mesa reunidos, los profesores, los personales de apoyo, la familia, Wow. profesores de extraescolares. Pero porque en ese caso concreto había una demanda mayor por algún motivo. No, simplemente que bueno, pues que topamos por suerte con un equipo de gente muy, muy guay, la verdad es que muy interesada y muy motivada, y logramos, también es muy complicado, pero logramos reunirnos de casualidad todos, unos por vía online, otros in situ, pero fue muy divertido, fue por un niño y era pues, simplemente hablar qué ve cada persona desde cada rol, desde cada contexto, desde cada entorno y establecer los objetivos a trabajar en conjunto. Y tú con tu rol lo trabajas de esta manera y yo con mi rol lo trabajo de esta manera. Los niños, claro, hablábamos que hay que también estar, ¿no?, atentos y observadores para detectar si hay una señal que nos diga si hay algún tipo de dificultad, si hay falta de concentración, de foco, puede ser una respuesta motriz o cognitiva, entonces, o propia de comportamiento con el resto de niños. Entonces, ahí, claro, entran las altas capacidades y la detección temprana de las altas capacidades o también, ¿no?, de quizás patologías que se van, ¿no?, viendo y se pueden tratar de forma prematura, ¿no? Porque el otro día hablaba con una persona también conocí y me decía que su hijo tenía, ¿no?, autismo Asperger, anteriormente llamado, de nivel 1, y bueno, que podía ya hacer una vida, tenía 10 años, que ya era funcional y demás, pero que durante toda la parte o etapa temprana, que bueno, fue complejo, ¿no? El hecho de llegar a ser funcionales todos para que él pueda Claro. desarrollarse. ¿Cómo es esta parte? Y ya vamos terminando, pero me encantaría saber, y vamos a dejar eso para otras veces, porque tú y yo tenemos que Vale, hablar de altas capacidades cuando sí o quieras. sí. Sí, de hecho es un tema que bueno, está ahí. Bueno, tú quieres saber como el proceso desde la detección hasta un diagnóstico. Bueno, es un proceso duro. Para la familia es muy duro. Lamentablemente he acompañado a muchas familias en este proceso y es muy complejo, ¿vale? Vuelvo a que cada familia es un mundo. Hay familias que llegan al diagnóstico sabiendo que va a haber un diagnóstico. Hay familias que no lo aceptan incluso Eso te iba a muchos decir. años después. No es que no lo acepten, es que les cuesta como la etiqueta, ¿no? Es que patologizar también tiene una doble lectura, Sí. ¿no? Mira, el otro día escuché una entrevista de un chico que él tiene las capacidades. Me gustó mucho lo que dijo, que decía de un diagnóstico no te define, Claro que pero no. sí te representa. Claro, ahora hay mucho de... Bueno, estamos en una etapa de autodiagnóstico Va también, extensivo, sí, adultos muchísimo. autodiagnosticándose. Terrible. Estamos patologizando la inteligencia por un lado y por otro lado el autodiagnosis que tampoco O el es. desorden, Efectivamente. De porque algún modo queremos como etiquetarnos para sentirnos, ¿no?, como que regulados. necesitamos como la etiqueta, ¿no? Necesitamos el saber qué soy para saber quién soy. Que la etiqueta mata, ¿no? Para mí, bueno, me encantó lo de no nos define,
sino que nos representa, ¿no? O sea, es parte como lo que debería ser dentro de un diagnóstico una etiqueta. Sentirte representado de, mira, pues sí, esto me representa, pero no es quien soy. Porque me pasa con niños que yo, bueno, cuando pasamos este proceso con las familias, yo les digo, no te olvides que tu hijo, o sea, hoy te han dado un diagnóstico, pero tu hijo ayer era la misma persona. Exactamente. Entonces, yo siempre les digo que los diagnósticos en la etapa escolar nos va a ayudar a los apoyos académicos necesarios para reajustar las necesidades que tenga ese niño y pueda seguir aprendiendo y desarrollándose. Pero entonces ahí como que, bueno, nos relajamos todos un poco más, ¿no? Pero sí que es verdad que tener presente quién es el niño, aunque sea niño, que se nos olvida, tiene una identidad, tiene una personalidad y tiene un carácter. Y eso no se puede olvidar jamás, por diagnóstico o no diagnóstico. Entonces, cuando de repente empezamos, no, hace esto porque es, no, hace esto porque tiene este diagnóstico, no, es que hace esto porque hay una parte que sí puede venir, que sea característica de X diagnóstico, o simplemente tu hijo es así. De cara a las altas capacidades también, bueno, entrando un poco ahí, dejándolo caer, que en octubre, por cierto, tenemos congreso. Voy a ir al segundo congreso de altas capacidades que organiza el centro donde trabajo. Vamos a poner el papel de la terapeuta ocupacional dentro del trabajo de las altas capacidades, que es muy interesante. Ya hablaremos sobre esto. Sí, por favor. Dentro de las altas capacidades, bueno, hay muchas definiciones, es un poco ambiguo. Vemos un niño que va por delante de los hitos del desarrollo y hablamos de altas capacidades. Ahí hablamos de precocidad, ¿vale? No siempre deriva en un adulto con altas capacidades, pero sin embargo eso queda latente ahí y se sigue tratando como altas capacidades cuando realmente no era un diagnóstico permanente, sino que fue un periodo del desarrollo que iba adelantado, ¿no? Genera mucha frustración, genera mucho malestar, autoestima, seguridad, muchas cosas, ¿no? El otro día también cuando escuchaba a este chico, él hablaba que él es altas capacidades, pero también tiene TDAH, impulsividad. Entonces fue muy difícil fue muy difícil conseguir la etiqueta de altas capacidades porque no conseguían llegar a ella. Porque si tenemos una doble excepcionalidad que le llamamos, Se llama doble excepcionalidad, exactamente, sí. que es como algo que te favorece, pero algo que te perjudica o te interfiere en tu vida diaria o en tu aprendizaje, pues es complejo, ¿no? Se da mucho también eso, se ve un Sí, montón. porque uno es como alta productividad cognitiva y que eso se puede leer de forma mucho más fácil o etiquetar, pero la otra es la patología pura. Efectivamente. Entonces, bueno... Es psiquiátrica, vamos a decirlo, ¿no? Bueno, no tiene por qué ser psiquiátrica, pero sí, con alguna alteración en el desarrollo, vamos a decir, dentro del mundo infantil. Vale, claro. Sí, es interesante. O sea, el mundo de las altas capacidades es bastante interesante. Bueno, vamos a dejar muchos temas para seguir tratando. Me parece bien. Porque creo que traes como mucha claridad, mucho proceso también y formas de generar detección o de observar. Y eso me parece como muy bueno, ¿no? A nivel comunicativo, yo creo que ese es tu impacto, claramente. O sea, a ti te gusta comunicar, ¿no? Esto. Sí, a mí mi objetivo que me puse hace un tiempo que empecé a ser autónoma, de antes también, ¿no? Eres founder. Sí. Mi objetivo es divulgar sobre la terapia ocupacional, es llevar la profesión a la calle, a la gente, que conozcan cómo en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, hay muchos terapeutas ocupacionales en grandes empresas tecnológicas. Lógico. Trabajamos estrés en adultos, equilibrio, todo lo que hemos hablado en esta entrevista, ¿no? Entonces, yo me he puesto como objetivo divulgar sobre la terapia ocupacional, mostrar cuál es el desempeño, mostrar cuál es el impacto. Aquí en Euskadi podríamos ir avanzando más, pero creo que lo están haciendo súper bien. Desde el Colegio de Terapeutas Ocupacionales, ETOLE, lo están haciendo maravillosamente bien. He leído hace poco que terapia ocupacional es una de las carreras de sanidad con mayor crecimiento en los últimos años.
no quiere decir que seamos más terapeutas que, por ejemplo, enfermeras, pero sí que el crecimiento es exponencialmente. Vamos a vivir un cambio que ya estamos viviendo. Sí. Hay una fricción, hay ¿no? una hibridación muy grande entre la tecnología, luego en los modos de tratar desde la parte, ¿no? sanidad y Ujú. cómo está estructurada todo el viaje, ¿no? Y Sí, el propio sistema y cómo se gestiona, sí. nuevos roles que aparecen como este y todos esos perfiles o de espectro psicológico también, o Ujú. psiquiátrico también, que todo se está como reordenando. Sí. Y eso es muy interesante porque entramos como una era mucho más, yo lo veo mucho más humano, ¿no? Más foco en comprender mejor cómo el humano ahora mismo está reaccionando a esta cantidad ingente de cambios que son desbordantes Ujú. y que claramente lo estamos viendo a nivel sociológico y luego ya en el individuo. Dejamos entonces todo En esto en el stand-by, aire y me parece. lo tratamos, pero te felicito porque ya el nivel de impacto que estás buscando, no solo en tu propio día a día con las familias y los niños, que estás cambiando el mundo, ¿no? Porque ese mundo es Bueno, del sí, futuro, son los sí. niños, y te felicito, es Es increíble, ricasco. por favor. Y luego es, además, querer divulgar, que eso a mí me parece ya como un Mm. paso mucho más, ¿no? vocacional, increíble. Así que aquí tienes una casa. Pues muchísimas gracias, lo tendré en cuenta. Investigar me hubiese encantado, pero ya eso era, bueno, sigue siendo un objetivo en mi carrera, ¿eh? Pero ahora mismo eh, confío mucho en mis colegas que están investigando, que están avanzando y cada uno tiene que aceptar cuál es su rol, cuáles son sus mejores dotes y creo que la comunicación, bueno, puede ser medianamente uno de mis fuertes, así que 100%. Y aparte tú estás en campo y luego comunicando. Y en el medio, pues, viene la investigación y es ideológica. yo voy Claro, estudiando, claro. aprendiendo, leyendo, manteniéndome. Qué maravilla. Sí, mucho trabajo, mucho trabajo. Pues muchas gracias, Val. A ti, Elvio. Seguimos.